por su participación en la actividad nuevamente en esta propuesta. Agradecer especialmente a Walter Varela por la iniciativa de organizar esta actividad y por toda la logística para que esto se pueda llevar adelante. Y por supuesto a los doctores Gustavo Abozo y Sergio Altamirano que tan cordialmente se han prestado para esto. Como se les adelantó en la oferta del curso, esta actividad va a constar de 3 jornadas. La primera de ellas el día de hoy, la siguiente el próximo 16 y la última el día 25 de noviembre. Durante la charla les vamos a pedir que mantengan los micrófonos cerrados y si quieren ir dejando algún tipo de inquietud que se le va generando a medida que se desarrollan las disertaciones, por favor háganlo a través del chat y luego se las leeremos a los disertantes. Asimismo, una vez que ellos culminen, vamos a abrir también una ronda de preguntas a viva voz. Ustedes van a tener la oportunidad de abrir los micrófonos y poder realizarlo de manera espontánea. Walter, sin más preámbulos, quedas vos para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Primero que nada, agradecer de este gran esfuerzo que están haciendo todos mis compañeros del Centro de Capacitación Judicial, a ti, Guillermo, a Inés de Prada, a Giovanna, a Pilar, a nuestra coordinadora, Mariana Dato, un agradecimiento porque en este tiempo de pandemia, la verdad que es desde capacitación y es un gran esfuerzo. Agradecer a todos los participantes también, y en especial también quiero darle la bienvenida a esta jornada de capacitación a nuestros expositores, al doctor Gustavo Eduardo Abozo. Muchísimas gracias por estar acá presente, al doctor Sergio Dante Altamirano. Y en pocas palabras, para no interrumpir el valioso conocimiento que tienen para exponer estos magistrales disertantes, quiero darle la presentación del doctor Gustavo Eduardo Abozo, que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, defensor de cámara en lo penal, contravencional y de falta, profesor de posgrado en distintas universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano, la Universidad Austral, la Universidad de Salvador, autor del libro, entre otros, del Código Penal de la República Argentina comentado, quinta edición, año 2020, entre otros, director del suplemento del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal del DIAL, entre muchísimos otros antecedentes. Bienvenido, doctor Gustavo Sergio Abozo, y también brevemente les pongo el currículum del doctor Sergio Dante Altamirano, que es abogado, juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, fue el primer presidente del Colegio de Jueces dentro del sistema adversarial en nuestra provincia de Tucumán, especialista en Derecho Penal de la Universidad de El Salvador, diplomado en Liderazgo, Coach e Inteligencia Artificial, también ejerció la profesión de abogacía también durante 24 años, coordinador académico del Centro Universitario de la Universidad Siglo XXI, con juez del Juzgado Federal, vocal de la Cámara Penal Sala Segunda del Centro Judicial de Concepción, entre muchísimos también antecedentes académicos y laborales de vasta importancia. Doctor Gustavo Abozo, doctor Sergio Dante Altamirano, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Walter, te agradezco por la presentación. Quiero agradecer al Centro de Especialización y Capacitación Judicial por haber organizado y promocionado este seminario para tratar sobre temas procesales. Agradecerle a Guillermo, al doctor Guillermo Puig, ¿no?, en su carácter de secretario de este Centro de Especialización. Agradecerle al Sergio Altamirano, al doctor Sergio Altamirano, que también hemos tenido conversaciones previas para la organización de este evento, y sobre todo a mi gran amigo Walter Antonio Varela, que es una de las personas que siempre está detrás de todo esto, es el instigador o el autor mediato, depende cómo uno lo quiera ver, de todo este tipo de proyectos académicos. Yo ya estuve el año pasado en Concepción, en unas charlas que él organizó con su fundación, etcétera. Así que bueno, agradecido a todos y bueno, y los saludo a todos y a todes. Respecto de, voy a compartir ahora la pantalla para ver la problemática específica que se plantea.
al tema de la prisión preventiva. A ver si ahí aparece. A ver. Bueno. ¿Aparece ahí? Sí, ahí está apareciendo. Ahí la pueden ver. A ver, ahí no. Ahí va. A ver, ahí va, ahí empezamos. Bueno, la cuestión, quiero ver si se puede ver ahora la pantalla. A ver. No se puede ver, ¿qué pasó? Ahí está. No, esta no. Esta es. Bueno, la cuestión en sí, ahora vamos a ver ahí, no, esta no es. Vamos a ver la pantalla relacionada con el tema de la prisión preventiva. Obviamente, cuando uno trata el tema de la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán, tenemos que hacer un trabajo comparativo de lo que está pasando en otros códigos procesales. Específicamente nos vamos a referir al Código Procesal Penal Federal, la Ley 27.063. Voy a hacer alguna breve referencia también a la Ley 2303 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente al Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán. El problema de la prisión preventiva, bueno, se ve el gráfico ahí, pues yo no los puedo ver a ustedes, pero me imagino que sí se ve el gráfico. Walter, ¿se ve ahí el gráfico? Perfecto. Sí, doctor. Ahí lo estoy viendo, doctor, sí. Yo no lo veo. Bueno, fíjense, esta es la problemática, esto es del sistema, fue extraído del Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de la pena. Si nosotros a diciembre del 2008, más o menos se mantienen estas proporciones, tenemos hoy en día, a nivel federal y a nivel provincial, tenemos alrededor de 53% de condenados y procesados, o sea, bajo la modalidad de encarcelamiento preventivo, comúnmente denominado prisión preventiva, el 46%. Esto en números significa, hoy la población penitenciaria carcelaria es de 103.209 internos, y solamente, si se fijan ahí, 43.000, o sea, casi la mitad, 43.597 están en fase de prisión preventiva, es decir, no tiene sentencia definitiva, está todavía irresuelta su situación procesal, están a la espera de juicio, pero claramente que esto demuestra una clara falencia del sistema procesal penal en todos los niveles. Tener esta cantidad de población carcelaria bajo una medida cautelar de carácter personal como es la prisión preventiva nos está señalando claramente que esto es un problema. Y este problema se intentó, o está en vías de resolverse, en función de la sanción de distintos códigos procesales penales, es decir, tanto la provincia, por ejemplo, de Tucumán con su nuevo Código Procesal Penal, pero hace poco me tocó también compartir un seminario del nuevo Código Procesal Penal de Corrientes del 2019 y el Código Procesal Penal Federal 27.063 y el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos 4 ordenamientos jurídicos procesales guardan hoy en día relaciones de afinidad. ¿Por qué? Porque generalmente la prisión preventiva está regulada de la misma forma, está regulada cuáles son, digamos, se regulan en todos estos códigos procesales penales lo que se llama el principio de libertad. Este principio de libertad es reglamentario de la Constitución Nacional, del artículo 18 y 19, pero específicamente se basa en lo que son los presupuestos de la ley constitucional en cuanto a la libertad del hombre. Es decir, cuando el Estado tiene que utilizar el ius puniendi, antes de la aplicación de la pena es necesario realizar un proceso como manda el 18, y el problema es que en el 18 tampoco está regulado que sea necesario o indefectiblemente necesario la aplicación de la prisión preventiva. Entonces, si el 18, digamos, esto no lo establece de manera clara, y los convenios y pactos internacionales, lo que se llama el pacto de convencionalidad o los tratados internacionales respecto de derechos humanos, hablan, recogen este principio de libertad procesal, la ejecución o la realización del proceso, tienen que ser entonces las causales para imponer la prisión preventiva a una persona que es inocente, sobre el cual no se realiza un juicio de culpabilidad, tienen que ser de extrema gravedad esas causales, ¿no? Como para poder imponer ese tipo de penas. Yo acá hice una pequeña reflexión sobre cuáles son, a mi juicio, las causas del abuso en la aplicación de la prisión preventiva en general, estoy hablando. Por un lado, la burocracia judicial. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, si bien claramente el Código Procesal Penal de Tucumán, como por ejemplo el de Corrientes, el de Cava, el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el federal, resuelven esta problemática de la confusión de roles entre juez y fiscal, que el juez muchas veces puede tomar ese tipo de decisiones. De hecho, a nivel nacional, la 23984 todavía recoge este sistema inquisitivo
o sistema inquisitivo acusatorio o sistema mixto, en donde el juez puede adoptar un montón de posiciones o de decisiones, entre ellas la prisión preventiva, sin necesidad del impulso fiscal. Entonces, uno de los grandes problemas son las leyes procesales, por un lado. Segundo, la confusión de roles. En esto tenemos que también señalar que los jueces, hay cierta resistencia, sobre todo a nivel federal, de los jueces, de adoptar este tipo de códigos inspirados, orientados a lo que se llama el principio acusatorio, lo siente como una suerte de falta de poder, que esas atribuciones que ahora pasan al fiscal, o la necesidad que el juez actúe bajo impulso fiscal, que esto ya lo venía diciendo la Corte a través de distintos precedentes, venía reconstruyendo esta idea, ¿no?, a nivel de fallos de la idea del principio acusatorio que se había plasmado en la nueva Ley Procesal Penal Federal, y el Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán recoge justamente esta situación, recoge este principio como un principio ordenador, orientador de las normas procesales. Es decir, prácticamente hoy en día todos los códigos procesales de las distintas provincias y el Código Nacional van, digamos, de la mano hacia un modelo un modelo acusatorio, un modelo adversarial, ¿no?, donde justamente el juez va a tener limitadas en la fase de la etapa penal preparatoria sus facultades específicas. Y va a depender obviamente del impulso fiscal. ¿En qué se traduce esto respecto de la prisión preventiva? Se traduce que si el fiscal no pide la prisión preventiva, el juez no puede de oficio aplicarla. Estaría violando su mandato constitucional, estaría violando la garantía de imparcialidad del juez. La interpretación restrictiva del principio de libertad, justamente, es algo llamativo que en todos los códigos procesales aparece regulado este principio de libertad. No es nuevo este principio de libertad. Sin embargo, el problema es cómo se interpreta. Por lo general, la interpretación es claramente restrictiva. Se adopta la prisión preventiva por dos necesidades específicamente: peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Pero realmente los jueces, cuando fundamentan la prisión preventiva, no hacen un análisis de por qué los otros medios alternativos que también están previstos, alternativos a lo que es el encarcelamiento preventivo o prisión preventiva, no podrían aplicarse en el caso. Directamente hay una suerte de costumbre judicial o forense de seguir aplicando la prisión preventiva, hablar siempre que el principio de libertad es un principio básico, un principio axiológico de todo el sistema, pero después se aplica la prisión preventiva por los típicos casos de o tiene condenas anteriores, entonces la pena en expectativa, acá ya se olvidan del estado de inocencia, es decir, ya anticipan, en una culpabilidad anticipada, porque cuando dicen que la expectativa de pena, pero todavía no ha sido juzgado, sobre todo en la fase de etapa penal preparatoria, se anticipa el juicio, se anticipa la pena y se utiliza la prisión preventiva como una suerte de sucedáneo de pena. Entonces, ahí claramente se viola no solo el principio de culpabilidad, sino el principio de libertad. Pero esto pasa continuamente, en todos los fallos, después vamos a ver algunos fallos, donde automáticamente la prisión preventiva se justifica por una expectativa, por un pronóstico de pena, y que la pena aplicable no sería de ejecución condicional. Por ese sentido, en todos los casos es antes y ahora es común ver esta fundamentación para dictar la prisión preventiva. Otra de las causas que no puede ser minimizada, sino que tiene justamente que ser analizada, es la presión de los medios de comunicación sobre el Poder Judicial. Muchos jueces se sienten que están en cierta medida en la picota, están en cierta medida expuestos a la opinión pública y resuelven en función de esa presión que sienten de los medios de comunicación. A medida que el caso o el hecho criminal adquiere mayor relevancia dentro de los medios de comunicación masivos, mayor es el grado de presión que sufren los fiscales o los jueces respecto de la aplicación de la prisión preventiva. En este punto uno habría que preguntarse por qué la sociedad, en lugar de juicio, reclama, ¿no?, la prisión preventiva. No reclama un juicio, reclama directamente que se aplique la prisión preventiva. Entonces, no es extraño que la prisión preventiva en nuestros sistemas jurídicos venga a ser una suerte de sucedáneo de la pena. La gente percibe que el derecho penal cumple una función meramente simbólica, que esperar al juicio o esperar al juicio de culpabilidad y la imposición de la pena es una pérdida de tiempo, que la justicia no funciona, que hay mucha burocracia judicial. Por eso la prisión preventiva es percibida por la comunidad como una suerte de justicia anticipatoria. Por último, el juicio, ¿para qué sirve la prisión preventiva? En muchos casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se registraban altos índices de prisiones preventivas, y una vez que superaban los 2 o los 3 años, dependiendo de la complejidad del caso, se utiliza el juicio abreviado a los efectos de convalidar una situación de prisión preventiva que era innecesaria. Entonces, fíjense cómo la prisión preventiva
no es solamente vista como una medida cautelar de orden personal, sino que la prisión preventiva tiene distintas funciones dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es la comunidad normativa, y de cómo fluye esta prisión preventiva, y también la función que tiene de clausura del proceso. Es decir, cuando el juicio abreviado, en realidad se hace el juicio abreviado y se fija la pena en función del tiempo de detención, no en función de la culpabilidad demostrada del autor. Yo acá, bueno, el doctor Altamirano después se va a referir específicamente a esto, pero quiero más o menos señalar dónde está, digamos, el tema de las garantías constitucionales. El artículo 2, como hacen todos los códigos procesales modernos, regula todas las garantías judiciales o las garantías constitucionales. Específicamente el artículo 2 nos habla del estado de inocencia, que se relaciona con la prisión preventiva, es decir, es la contracara, el estado de inocencia, del juicio de culpabilidad, que requiere toda imposición de pena, y más aún cuando es una medida de carácter cautelar y personal, como es el caso de la prisión preventiva. El artículo 4 nos establece el principio de libertad durante el proceso, ¿no? Que tiene el imputado, tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso. Vemos que es un principio axiológico dentro del sistema. Ahora vamos a ver después cómo se aplica en general. El artículo 5 habla de la restricción de los derechos fundamentales, justamente que la interpretación tiene que ser restrictiva, o sea, tenemos principio de libertad, estado de inocencia, y cuando uno tiene que limitar o restringir derechos constitucionales, cualquier norma que uno interprete no lo puede hacer, el juez no lo puede hacer de la forma que quiere, sino lo tiene que hacer de manera restrictiva. Parecería ser entonces que todo el ordenamiento judicial, en este caso el Código Procesal Penal de Tucumán, viene a reafirmar esta idea del principio de libertad procesal, y que a su vez esta restricción de derechos fundamentales, específicamente refiriéndonos a la libertad personal, solamente se puede restringir cuando sea necesaria, idónea y proporcional. El 230 habla justamente de las medidas de coerción. Fíjense, vuelve a repetir que son de carácter excepcional y serán proporcionales en relación a estos principios que vimos en el artículo 5. Y serán impuestas cuando fueran absolutamente indispensables. La finalidad nos habla, no me voy a detener mucho esto, porque seguramente el doctor Altamirano lo va a explicar mejor que yo, cuáles son las finalidades específicas, ¿no? Pero fíjense, como toda la normativa procesal penal de la provincia de Buenos Aires está señalando y se asienta sobre los principios constitucionales y sobre la interpretación de los derechos constitucionales o de los derechos o garantías judiciales dentro del proceso penal, ¿no? Entonces, las finalidades, acá me quiero detener, o sea, las finalidades de la prisión preventiva son, primero, rige el principio de libertad, de manera excepcional se puede aplicar y se puede interpretar estas normas, como las medidas de coerción del 235, de manera restrictiva. Ahora bien, si uno toma el artículo 235 y toma, después lo vamos a ver más adelante, el cuadro comparativo, toma el 169, 170, 171 y 172 de la ley 2303 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la ley 27.063, el Código Procesal Penal Federal, vamos a ver que es un calco prácticamente cómo están reguladas las medidas de coerción. Ahora, la primera pregunta que uno se puede hacer es si estas medidas de coerción, las cuales se establece la promesa, la obligación de fijar un domicilio, de realizar actos, etcétera, de entorpecer el proceso, que son en algún punto son redundantes, muchas de ellas podrían haberse incorporado solamente en un inciso. Fíjense que la obligación de permanecer a disposición del tribunal y la prohibición de de obstaculizar el descubrimiento de la verdad, o la obligación de someterse al cuidado de personas, etc., se podría haber buscado una fórmula un poquito más abreviada, pero sin perjuicio de eso responde a la lógica, ¿no?, del sistema en cuanto a la regulación de la prisión preventiva. A mi juicio, generalmente los jueces, cuando adoptan la prisión preventiva, dicen que es de carácter excepcional, y se especifican cuáles son las causales por las cuales específicamente, todas las que tienen que ver con interrumpir o el éxito del proceso, interrumpir o entorpecer el proceso o el peligro de fuga. Sin embargo, a mi juicio, de acuerdo a los principios que venimos leyendo, que son los principios axiológicos que guían y orientan a los jueces en la aplicación de la norma penal, que la norma penal del 230, 235, etc., no nos olvidemos que son reglamentarias de la Constitución provincial y de la Constitución nacional. No son meras normas procesales, son normas procesales pero de carácter sustantivo, que reflejan justamente el sentido y el alcance de la Constitución. Entonces, ¿cómo deberían interpretarse estas normas? Fíjense que yo acá coloco
En el último ítem, lo que sería el ítem 15, habla recién de la prisión preventiva. Entonces los jueces, antes de disponer la prisión preventiva, deberían justificar no por qué la aplican, sino deberían justificar por qué las otras medidas, las otras 14 medidas que están enunciadas antes de la prisión preventiva, no son idóneas, no son, digamos, apropiadas o no son proporcionales para cumplir con los fines del proceso. Esto es la aplicación de la justicia. Entonces, no directamente partir de lo que es la prisión preventiva y hablar del peligro de fuga, etc., sino por qué, por ejemplo, un control un control tecnológico a través de una pulsera, una tobillera electrónica, el hecho del arresto domiciliario, el hecho de tener un garante, una caución, etc., no son idóneos en el caso concreto. Sin embargo, vemos que cuando se interpreta estas normas procesales o estas medidas de coerción, siempre se hace, digamos, partiendo de la última consecuencia, que es la más grave. Entonces, a mi juicio, esto implica en todos los códigos procesales penales un orden de preeminencia. Primero tengo que decir por qué motivo, ¿no?, el compromiso, digamos, del acusado a estar a derecho, el compromiso de obligarse, digamos, a no entorpecer, etc., el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, etc., no son idóneos en el caso concreto. No basta decir que la persona tiene condenas anteriores y que la eventual aplicación de una condena va a ser, seguramente será de ejecución, de cumplimiento efectivo. Eso directamente viola lo que es el 230, acá hay el 235 de los medios de coerción. No importa esa prognosis negativa que yo hago, tengo que justificar por qué esa persona que registra una condena, que muchas veces es una condena que no supera los 5 años de prisión, ¿por qué motivo? Y más informe, si ustedes quieren, en los casos de penas de 1 o 2 años, ¿por qué motivo? Aunque registre una condena anterior de 1 año, la prisión preventiva, ¿no?, resultaría idónea para cumplir los fines del proceso. Decir que tiene condena anterior y que la pena en expectativa que se le puede aplicar en la condena sería de cumplimiento efectivo, no es justificar el porqué de esta medida de prisión preventiva. Fíjense, el 236 también, la existencia de eventos de convicción, etc. Pero el 236, uno recién llega cuando ha pasado por todos los distintos supuestos que establece, ¿no?, en este caso el 235. Entonces, lo que se propone acá es una forma constitucional, una interpretación constitucional de las normas procesales penales, ¿no?, en general, en cuanto a lo que tiene que ver con el encarcelamiento preventivo. Para fundamentarlo, el juez tiene que ir descartando en este orden de preeminencia por qué motivo esa posibilidad o esa medida de coerción, que es mucho más benigna respecto de lo que es el encarcelamiento o la prisión preventiva, no opera en el caso concreto. Claramente que nosotros, por lo general, digo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a nivel federal, etc., claramente esto no ocurre. Directamente se apela a la prisión preventiva. Se reconoce, los códigos procesales penales reconocen este orden de preeminencia, ¿no?, de siempre por el principio de libertad, por el principio de aplicación restrictiva. Uno debería partir por los medios de coerción menos lesivos para la libertad de la persona que está siendo imputada. ¿Por qué motivo entonces pasamos directamente a la prisión preventiva y ni siquiera mencionamos, ni siquiera analizamos o fundamentamos por qué las otras medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva no son idóneas, no son procedentes en este caso? Acá hay una cuestión breve que voy a hacer respecto de lo que es la víctima, porque si bien el eje temático de este encuentro es la relación de tensión entre el imputado y la víctima, tenemos que recordar que la nueva ley 27.372, de la cual el Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán se hace eco y regula y amplía los derechos y garantías de la víctima, lo cierto es que hoy en día, respecto de lo que es la prisión preventiva, entiendo que no hay, digamos, una repercusión muy influyente, digamos, de la opinión de la víctima, porque siempre la opinión de la víctima va a estar presente. Sobre todo esto lo recoge el fiscal cuando se opone, cuando pide una medida de coerción directa, como en el caso de la prisión preventiva, etc., va a tener en cuenta, digamos, la opinión de la víctima. Esto ya estaba previsto, el tema de las medidas de seguridad que tiene que adoptar el Estado, como el deber positivo que tiene el Estado de proteger a la víctima de los allegados
entre ellos no solo los familiares, sino también los testigos. Pero ahora la ley le da la posibilidad a la víctima de que ella solicite esas medidas de coerción o cautelares, sin depender, digamos, del fiscal, porque se introduce en general, por lo menos en el sistema federal, lo que se llama el defensor público o defensor oficial de la víctima. Con lo cual ahora la víctima no está necesariamente atada ni a tener que ser querellante, que siempre exige tener cierta capacidad económica como para poder pagar un abogado, ni tampoco depender, digamos, del criterio del fiscal, sino que se posibilita ahora que la víctima intervenga directamente en el proceso a través de lo que se llama el defensor oficial de la víctima. ¿Esto significa que el pedido de medidas de coerción y cautelares son vinculantes para el juez? Claramente que no, como tampoco son, digamos, las del fiscal. El fiscal lo que hace es pedir. El juez debe resolver sobre ese pedido de prisión preventiva. Lo que no puede hacer el juez es actuar de oficio. Entonces, tengan en cuenta que en estos casos sí puede haber una suerte de relación de tensión, pero esa relación de tensión, como es todo el proceso penal y como es esta expropiación en definitiva, que es lo que se quiere aminorar o se quiere desterrar o decretar el ostracismo, es que la víctima permanezca ajena al proceso, sino que se le da voz y voto y que participe. Pero claramente que esa opinión no es vinculante. Hay algunas normas acá que tratan sobre el tema de la situación del imputado. Lo que dice CPP es el código actual, el Código Procesal Penal de Nación y el Código Procesal Penal Federal, que como ustedes saben se están implementando de manera progresiva. Creo que como también me comentó Walter y el doctor Altamirano en la provincia de Tucumán, el nuevo Código Procesal Penal se está implementando de manera progresiva, que justamente es una buena técnica evaluar cómo funciona el sistema y cuáles son las fallas o cuáles son las correcciones que se deben hacer. Fíjense que es prácticamente el Código Procesal Penal Federal, el 210, es un calco de lo que es el 235 del Código Procesal Penal Tucumano, se regulan todos los medios de coacción, etc. Y yo quiero ir ahora directamente ya un poco a la parte práctica, ¿no? La parte práctica tiene que ver con analizar 4 casos, ¿no? 4 casos donde se muestra la relación de tensión en la aplicación de la prisión preventiva, la relación de tensión que existe entre la víctima, el autor y la naturaleza del delito. La primera de ellas claramente nos remonta a lo que es la violencia de género. Uno de los aspectos donde la prisión preventiva ha cobrado una relevancia mayúscula ha sido justamente el tema de violencia de género. Ahí los derechos de la víctima, en el caso de violencia de género y la perspectiva de género, imponen a los jueces una interpretación, si ustedes quieren, mucho más amplia de la prueba, es decir, porque siempre en estos casos se depende de los dichos de la víctima, se habla de la violencia entre las 4 paredes, la imposibilidad de contar con otros testigos, con lo cual el valor, el testimonio de la víctima en el caso de violencia de género tiene un valor mucho más preponderante que en otros casos. Entonces esto lleva a que los jueces, teniendo en cuenta el artículo 4 de la Convención Belindo Pará, ¿no? El derecho a respetar la vida, la integridad, etc., sean más proclives a adoptar prisiones preventivas en razón de violencia de género. Yo traje acá algunos casos, estos son todos casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lo que es la Cámara de Apelaciones en Penal Contravenciones de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En uno de los casos, por ejemplo, se rechazó la aplicación de la prisión preventiva, y esto fue homologado por la Cámara, por la Sala Primera, cuando la víctima no declara durante la audiencia de prisión preventiva, como lo establece en el Código Procesal Penal, en general en los códigos procesales penales, y en Tucumán también, la prisión preventiva siempre es necesario realizarle una audiencia. En esos casos, una audiencia oral, donde hay mediaciones, donde están las partes que deben hacer sus formulaciones de manera oral. En este caso, la víctima no había declarado en la audiencia de prisión preventiva, entonces el fiscal había solicitado la prisión preventiva a los efectos de cumplir con la manda constitucional de proteger los derechos de integridad de la víctima. Acá se rechaza y homologa la Sala Primera diciendo que era necesario contar con la declaración de la víctima. Esto para tener en cuenta, para morigerar, digamos, por un lado, los derechos, la perspectiva de género, la perspectiva de la víctima, la ley 27.372, en el caso de violencia de género, y cuáles son las notas o cuáles son los elementos probatorios que uno debe tener en cuenta
para hacer lugar a una medida de tal de gravedad como es la prisión preventiva. En otros casos, y esto también es frecuente en materia de violencia de género, es prorrogar la prisión preventiva, es decir, aplicar la prisión preventiva por un plazo determinado de 30 días, por ejemplo, a la espera del requerimiento de elevación a juicio, pero también los tribunales, la mayoría de los tribunales, adoptan la proximidad del debate como una nueva causal para la imposición o para la prórroga de la prisión preventiva. Es decir, a medida que yo me acerco al juicio, donde si hay un requerimiento de elevación a juicio, ya la prueba se encuentra tasada, ya ha sido valorada por el fiscal, hemos pasado por la audiencia del 210 en nuestro caso, con el control de la acusación, en el caso de ustedes, entonces esa prueba ya ha sido tasada, ha sido valorada, es la prueba que se va a ofrecer, digamos, durante el juicio. Sin embargo, muchas veces se justifica la prisión preventiva, la prórroga de las prisiones preventivas, en función de la proximidad del debate y ante el peligro de fuga. Y claramente esto es inválido, sobre todo porque muchas veces en violencia de género también se habla que la libertad del imputado puede tener efectos sobre la víctima, es decir, influenciar a la víctima para que declare o para que diga que, o se desdiga de sus dichos, o niegue o diga que no quiere seguir adelante. Algo que es habitual también en violencia de género, pero me parece que hay otros medios mucho más apropiados, o sea, no podemos sacrificar la libertad de la persona que está acusada en función de los peligros procesales como puede ser la influencia potencial sobre la víctima. Para ello existen también medios de protección de la víctima, desde la consigna policial, desde el botón antipánico, desde la casa de seguridad, etc. Entonces no podemos sacrificar la integridad de la víctima, siempre en función obviamente de la naturaleza del delito. Por lo general muchas veces esto se relaciona con amenazas, lesiones leves, una tentativa de homicidio, estamos hablando de otro tema. Pero lo que muchas veces uno puede ver o percibir es que se pierde la idea de proporcionalidad. Automáticamente se habla de violencia de género y es lo mismo, la amenaza, la lesión, el hostigamiento, que la tentativa de homicidio. Entonces, en este punto sí hay una situación de tensión o crisis entre ambos extremos, entre el autor y la víctima. Después, fíjense, en caso de lesiones, había solamente lesiones, ¿no? Agravadas obviamente por el vínculo, etc. Tenía antecedentes penales, pero eran antecedentes penales que no superaban los 2 años. En este caso, estoy refiriendo al tercer caso, y la falta de arraigo, que fueron los fundamentos que llevaron a la Sala Segunda, en este fallo del 19 de octubre de este año, a mantener o prorrogar la prisión preventiva. Después tenemos la evasión, bueno, en este caso fue una persona a quien primero se le da el arresto domiciliario, como establece también ahí como número 35, el arresto domiciliario, y esta persona se evade. Entonces una vez que estuvo, si mal no recuerdo, estuvo contumaz un mes, luego cuando la logran detener, recapturar, ahí sí se le aplica la prisión preventiva porque la medida alternativa a la prisión preventiva o la coerción directa había fracasado. Entonces, fíjense que esos son los artículos que regulan 179, 170, 171 y 172. Otro de los casos donde hay tensión entre lo que es la prisión preventiva, la figura del arrepentido del 41 ter del Código Penal. Acá, ¿qué podemos decir? Si uno analiza la figura del arrepentido, uno se tendría que preguntar por qué motivo alguien que está siendo investigado colaboraría, ¿no? Aportaría prueba en su contra para inculpar a otros partícipes del hecho y así, o para identificar y individualizar a otros partícipes y así asegurar el juicio de culpabilidad, que es uno de los deberes que tiene el fiscal en el proceso penal, ¿no? Por el principio acusatorio. Claramente, la figura del arrepentido en nuestro país ha estado asociada, íntimamente asociada, con lo que es la prisión preventiva. Se ha utilizado la prisión preventiva a los efectos de ejercer coerción sobre la persona que sufre ese encarcelamiento preventivo para acogerse a la figura del arrepentido. Desde ya que mi posición es contraria, a mi juicio el arrepentido es una figura no solo que viene del derecho anglosajón, sino que además, de acuerdo a nuestra costumbre jurídica y nuestra idiosincrasia, es inconstitucional cuando se utiliza la prisión preventiva para obligar a la persona que está imputada a un delito a declarar en su contra y aportar pruebas en su contra y respecto de terceros. Después, si quieren, podemos profundizar más sobre este tema. Otro de los ámbitos o las materias donde la prisión preventiva goza de cierto éxito son los delitos sexuales, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Específicamente, el tema de la prisión preventiva de los delitos sexuales se ve claramente en lo que hoy en día vemos con la distribución de imágenes pornográficas. Hay una suerte de
convalidación del uso de la prisión preventiva respecto de personas que tienen material pornográfico para el autoconsumo, como se denomina de acuerdo a la nueva reformulación del 128 del Código Penal, y también se ha aplicado, por ejemplo, yo cito acá el fallo de la Sala Tercera, de esto es un fallo del 2019, de julio del 2019, es el caso de un médico pediatra muy conocido que tuvo amplia repercusión y fue cubierto, digamos, por todos los medios de difusión masivos, donde esta persona no tenía antecedentes penales, donde esta persona no había abusado sexualmente de un menor. La expectativa de pena que tenía era de 6 años, de acuerdo a la nueva versión del 128, aunque había hechos anteriores, con lo cual situaba la expectativa de pena en 4 años. Pero más allá de todo eso, se utiliza, esto es una problemática que excede a la prisión preventiva, pero sí que la justifica, tenemos en el Código Penal algunos delitos que se llaman delitos de organización. Los delitos de organización, por ejemplo, la trata de personas, tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y entre ellos la distribución de imágenes pornográficas, nos regulan un conjunto de conductas que están todas íntimamente vinculadas entre sí, es decir, hay un hilo invisible entre todas ellas, que lo que a mí me demuestra que hay una actividad organizada. Y esta actividad organizada, justamente, lo que impone es que actos de preparación o actos de cooperación, por ejemplo, el 128, el hecho de financiar, que para cualquier otro delito sería un acto de participación necesario, en el caso del 128 es un tipo de participación autoral, es decir, uno responde como autor. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente los casos de destrucción de imágenes pornográficas no tienen antecedentes penales. Tienen arraigo, tienen familia, tienen trabajo, etc. Sin embargo, se justifica la prisión preventiva en muchos casos, primero, por la expectativa de pena, porque se aplica, a mi juicio, indebidamente un concurso de delitos y se toman las acciones individuales como si fueran independientes, cuando en realidad el delito de organización impone que esas acciones sean vistas de manera colectiva y que el máximo de aplicación de pena siempre es el de 6 años. Entonces, mediante un concurso real, se ha llegado, en este caso, a una expectativa de pena de 20 años. Y se lo termina condenando a 10 años de prisión por distribución de imágenes pornográficas. Es decir, excediendo en casi el doble la expectativa máxima de pena, gracias a la aplicación del concurso material de delito del artículo 55. Y sobre todo, la prisión preventiva viene con otro condimento en estos casos. Medidas de restricción de las comunicaciones. En este caso, la fiscal y el juez en primera instancia habían aplicado medidas de restricción. Digamos, que todas sus llamadas telefónicas con familiares o terceros sean monitoreadas por el servicio penitenciario, incluso impidiéndole que se pueda acercar, digamos, a cualquier tipo de computadora, etcétera, ante el temor de que pueda reiterar estos hechos. Claramente que este tipo de medidas no se corresponden con un derecho penal de acto, sino con un derecho penal de autor. No se mira la conducta, sino se mira la personalidad del autor. Bueno. Y por último, lo que es la prisión preventiva, lo que ha pasado este año, la prisión preventiva, ¿no? Y el COVID, ¿no? Que en muchos casos, ustedes recordarán que el año pasado, en diciembre del año pasado, el 2019, el Senado, la comisión esta que investiga, monitorea, la comisión bicameral que monitorea la aplicación del Código Procesal Penal Federal, amplió la posibilidad de que los jueces federales tengan en cuenta las nuevas medidas, tal como están reguladas las medidas de coerción en el Código Procesal Penal Federal, y no dejando de lado, como estaban previstas en la 23.984, en un sentido de posibilitar morigerar la prisión preventiva, porque se decía que había un abuso de la prisión preventiva en los casos de delitos de corrupción. ¿Esto qué generó? Generó en definitiva que sí, efectivamente, los delitos de corrupción, muchos han pasado de una prisión efectiva, un encarcelamiento preventivo, a una prisión o arresto domiciliario, dependiendo de la etapa del proceso, si existe una condena en esos casos. Sin embargo, respecto de lo que uno pensaba que esto podría ser morigerar o facilitar, digamos, la situación de superpoblación dentro de lo que son las cárceles, etc., no ha tenido el mismo efecto de rollo, de derrame, respecto de otros tipos de delitos, especialmente de delitos no violentos o delitos en donde se podría haber justificado por ser delitos de 3, 2, 1 año, se podría haber, aunque sean reincidentes, se podría haber justificado el uso, digamos, de la prisión preventiva mediante lo que se denomina el arresto domiciliario. Sí, esto ha posibilitado acá y en todo el mundo, en Francia, en Alemania, etc., el uso de medios de control tecnológicos. Algo que ya se venía dando, no es nuevo esto. Ya se venía dando en distintas provincias el uso de medios de control tecnológico.
electrónicos. Lo que ha hecho ahora la norma procesal, tanto en Tucumán como a nivel federal, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es posibilitar, es darle carta de ciudadanía la posibilidad de utilizar medios de control tecnológicos, y justamente esto lo que en definitiva viene a la idea es morigerar, ¿no?, el tema de la prisión preventiva. Bueno, desde ya, creo que me excedí en el tiempo, les agradezco a todos por su presencia, y bueno, y quedo digamos, a disposición de ustedes por las preguntas. Gracias. ¿Cómo es la dinámica, Walter? ¿Continúo yo? Continuamos, Sí, José. Guillermo. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Centro de Capacitación, a Walter, a Guillermo, sobre todo por tener la posibilidad de participar al lado del doctor Gustavo Bozo. Su código penal es materia permanente de consulta en nuestro colegio de jueces. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Como todos saben, en nuestra provincia rige la reforma procesal penal en el Centro Judicial de Concepción desde el mes de mayo del año 2019 y en el Centro Judicial de San Miguel de Tucumán y Monteros desde el mes de septiembre de este año. Donde yo me desempeño como integrante del Colegio de Jueces es en Concepción, y tenemos, si bien no tenemos muchos años de experiencia, pero sí llevamos 1 año y 6 meses, y tal vez en cuanto a la cantidad de audiencias, nuestra actividad es intensa y nos permite ir identificando cómo se presenta en la práctica el tratamiento de la prisión preventiva, ¿no? La experiencia nos demuestra que esta discusión sobre la prisión preventiva se presenta generalmente en la audiencia de formulación de cargo, donde claramente se advierte que los operadores, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa, trabajan cada vez con un mayor grado de preparación. Las discusiones en cuanto a la posibilidad de la prisión preventiva son de un alto contenido técnico jurídico, lo que se traduce en todas las modificaciones o en el modo en que se ha ido presentando, tanto en cuanto a la cantidad de prisiones preventivas dictadas, como también en lo que tiene que ver con el plazo. Es decir, a mi juicio, conforme lo voy a explicar brevemente, a los fines de darle las posibilidades de que ustedes hagan las preguntas, porque es escaso el tiempo que tenemos, entiendo que cumple sobradamente las expectativas que teníamos en cuanto a la aplicación del nuevo código en este aspecto, especialmente de la prisión preventiva. ¿Sí? Es un tema permanente de tratamiento en nuestro colegio de jueces, todo lo que tenga que ver con la prisión preventiva, los dictados de la misma, y tenemos un gran apoyo de lo que es la Oficina de Gestión de Audiencias en cuanto a las estadísticas que siempre son útiles para poder trabajar en este tema y para ir mejorando, ¿no? Si bien, como lo señala el doctor Abozo, en nuestro código está previsto dentro de las medidas de coerción, en el artículo 235, y como podríamos decir que expresamente el código dispone que si no funcionan algunas de las medidas anteriores que enuncia el código, que son 14, el arresto domiciliario, la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento, en definitiva, si no funcionan, estas recién se debería proceder a la aplicación de la prisión preventiva. Es probable que, como lo ha señalado el doctor Abozo, no se dé de manera oficiosa esta discusión respecto a la posibilidad de la utilización de las otras medidas, pero sí en la práctica se plantea esta discusión como lo dije, por parte de los operadores. De hecho, que tenemos una estadística de aplicaciones de arrestos domiciliarios con dispositivos electrónicos que se aplica permanentemente desde que estamos con la aplicación de la reforma. También tiene mucho que ver la disponibilidad que tenemos de estos dispositivos que lo maneja la Dirección de Patronato, ¿no? Al igual que lo ha señalado el doctor, como en toda la normativa procesal de nuestro país, el principio es la libertad en el proceso penal
esto como derivación necesaria del principio de inocencia. Pero sabemos que ha receptado toda la legislación procesal lo que surge, podríamos decir, el fallo plenario de la Cámara Federal, del fallo Díaz-Besone, en el sentido de que este principio puede ceder ante la existencia de los presupuestos procesales, del peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación. Esto ha sido tomado por nuestro código y en el artículo 236, donde ratifica lo señalado en el sentido de que solo va a proceder cuando las demás medidas de coerción sean insuficientes para asegurar los fines del proceso y siempre que el fiscal acredite la existencia de elementos para sostener que el delito se cometió, la existencia de elementos de convicción para considerar razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un delito, y la existencia de elementos que hagan presumir razonablemente que no se someterá al proceso o que obstaculizará la investigación. Es decir, nos lleva a estos presupuestos procesales del peligro de fuga o del entorpecimiento de la investigación. Esta es generalmente la discusión que se da en la práctica, donde la defensa cuestiona, porque como bien lo señaló el doctor, esto surge de un pedido del Ministerio Público Fiscal. Fíjense que esto ha sido modificado, el código que regía hasta hace unos meses, si bien no lo aplicábamos los jueces, pero facultaba al dictado de medidas de coerción por parte de los jueces de manera oficiosa. Esto ha sido modificado y ahora expresamente dispone que son a solicitud del Ministerio Público Fiscal. Pero reitero, de hecho no las aplicábamos en el colegio de oficio, salvo los del inciso primero, de indicar el domicilio o someterse, estar disponible cada vez que sea notificado, en fin, pero no las medidas de mayor impacto, nunca las disponíamos los jueces. Bueno, el peligro de fuga, nuestro código establece que para poder decidir acerca del peligro de fuga se va a tener en cuenta el arraigo, las características del hecho, la importancia del daño a resarcir, el comportamiento del imputado, y es allí donde se presentan los fundamentos generalmente del Ministerio Público Fiscal en un conjunto de estos elementos y fundándolo básicamente cuando existen antecedentes de comportamientos del imputado en otros procesos donde no se han sometido al proceso, donde no ha sido posible en algunos casos ni siquiera tomarle declaración en el viejo sistema como imputado, en fin. Este comportamiento en procesos anteriores es lo que en cierta medida es invocado por el Ministerio Público Fiscal y es donde se genera la discusión. Como así también en el comportamiento muchas veces es aprendido porque no ha podido ser habido, entonces después de una rebeldía recién se puede lograr la presencia del imputado. Y sabemos que estos presupuestos procesales ponen en peligro los principios propios del sistema procesal penal, es decir, la aplicación de la ley o el descubrimiento de la verdad, toda vez que si el imputado no se somete al proceso es imposible aplicar la ley con respecto a ese delito. De modo tal que es allí donde se genera la discusión. ¿Aplicamos otras medidas de coerción? Sí, aplicamos los dispositivos electrónicos. Tenemos una estadística que yo les voy a señalar para que ustedes tengan en cuenta en nuestro centro judicial. Desde el 6 de mayo del 2019 hasta el 31 de octubre de este año se han dictado 266 prisiones preventivas. La duración promedio es de 48 días. Las personas privadas de libertad en este momento, por jueces del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, son 58. Y con pulsera, en lo que va del año, hubo 24 disposiciones de arresto domiciliario con pulsera. Y acá, en cuanto al tiempo,
de duración de la prisión preventiva es un tema que no quiero dejar de señalar porque me ha generado cierta preocupación y creo que son las partes y fundamentalmente la defensa quien debe hacer hincapié en esto. Y me refiero a lo que tiene que ver con el recurso frente al dictado de una prisión preventiva. El artículo 240 refiere de que el recurso debe deducirse en la misma audiencia. Es decir, que ante el dictado de la prisión preventiva, en esa misma audiencia donde se dicta la prisión preventiva, se debe interponer el recurso de apelación. Cuando digo que este tema me genera preocupación, es porque entiendo que esta frase, el recurso deberá deducirse en la misma audiencia, es lo que genera interpretaciones diferentes y que van en perjuicio, conforme a la práctica, del imputado. Porque el artículo 303 dispone que las decisiones que impongan la prisión preventiva podrán ser impugnadas cuando carezcan de motivación o se haya aplicado erróneamente algún precepto legal. Y luego el artículo 311, que trata lo relacionado con la sustanciación del recurso, dice que la sustanciación de las impugnaciones es la misma para cualquiera de ellas, sujetas a las particularidades que en cada caso se indican. Y acá es donde yo planteo esta discusión. Yo entiendo que cuando la ley habla de sujeta a las particularidades que en cada caso se indican, es donde se debe interpretar el artículo 240 cuando dice el recurso deberá deducirse en audiencia. ¿Y a qué me refiero? Yo entiendo que esto de deducirse en audiencia implica toda la sustanciación del recurso y no solamente decir apelo y luego, como manda la ley, hacer el trámite previsto para todos los otros recursos que es por escrito. Lo que genera, la experiencia ha demostrado que tanto el Tribunal de Impugnación como los demás jueces, si no hay un acuerdo de partes, esto se tramita de ese modo. Se interpone el recurso, se tiene presente la interposición del recurso y ahí termina la audiencia. Y comienza el trámite escrito, donde deben interponer por escrito fundado ante el mismo órgano que dictó la resolución, en fin, todo el procedimiento del artículo 311. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Como les decía, el plazo promedio de duración de las prisiones preventivas es de 58 días o 50 días. Hay muchas prisiones preventivas a razón de que se genera la discusión en la audiencia, por ejemplo, cuando el fiscal invoca peligro de frustración de la investigación, entonces uno comienza a indagar sobre cuáles son las medidas de investigación que tiene pendientes y a lo mejor tiene pendiente solamente la declaración de uno o dos testigos y eso motiva que la prisión preventiva, que a lo mejor ha sido pedida por un plazo de 6 meses, termine dictándose por 15 o por 20 o por 30 días. Hay dictados de prisiones preventivas muy cortos. Que si este recurso se tramita por escrito, lo que genera es que cuando llega el momento de resolver el recurso de apelación contra la resolución que dictó la prisión preventiva, ya ha pasado el plazo de la prisión preventiva. Entonces nos transformamos los jueces del colegio como jueces de única instancia en el dictado, sin que sea posible revisarla. Como lo he señalado, yo he tenido conversaciones con miembros del Tribunal de Impugnación al respecto. También hay mucha coincidencia en que esto sería lo ideal, pero la realidad es que si no se presenta un acuerdo de partes, no se tramita de manera verbal en la audiencia. Que yo no le veo dificultades porque ya la discusión se ha dado cuando se ha discutido sobre los presupuestos procesales. Es decir, que la discusión para fundar el recurso está dada en cuanto a las causales por las cuales se impugna, si es por errónea aplicación del derecho, en fin. Creo que allí debe haber una mayor insistencia de la defensa para que esto se trate de manera verbal en la misma audiencia donde se dicta la prisión preventiva. Eso acotaría muchísimo los términos, de modo tal que si el juez en esa audiencia concede el recurso directamente, irían a la audiencia ante el Tribunal de Impugnación, evitando todo el trámite por escrito
que le da la obra con sustanciación a las demás partes, hasta que una vez que está completado ese legajo, recién llega al tribunal de impugnación, se fija audiencia y, como les digo, en la mayoría de los casos ya ha pasado el plazo por el cual se ha dictado la prisión preventiva. Después otro tema que también quisiera destacar es lo que ha señalado el doctor en cuanto a cómo se presenta en nuestra práctica la prisión preventiva a razón de esta pandemia. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención es que en los casos en que hay una prisión preventiva vigente, y como está esta discusión permanente de si vamos a llevar adelante el debate de manera virtual o de manera presencial, me ha sucedido en diferentes audiencias que las partes, defensa y fiscalía, vienen de acuerdo solicitando la prórroga de la prisión preventiva de común acuerdo, cosa que me parece, la verdad me llama mucho la atención. Yo entiendo de que debería tal vez insistirse o en buscar el modo de que el proceso se pueda llevar de una manera mixta hasta tanto pase esta pandemia de la cual no es ajeno nuestra provincia, pero no que esto se traduzca en mayor tiempo de prisión preventiva para el imputado. Bien, básicamente, si bien este es un tema que da para mucho más, pero por compromisos preexistentes que tenía sobre todo el doctor Abozo, hemos decidido tener este poco tiempo para hablar nosotros y dejarles un espacio de tiempo para que ustedes puedan formular las preguntas que quieran, sacarse las dudas y ver qué podemos aportar nosotros. Así que con esto yo finalizo mi exposición. Realmente, como le digo, es un tema que da para mucho más. Me hubiera gustado poder explayarme, pero quedo a disposición de ustedes también para cualquier pregunta que deseen formular. Muchas gracias. Bien, voy a ir leyendo algunas de las preguntas que han ido dejando en el chat, y si alguien quiere abrir el micrófono y realizar alguna pregunta viva voz, también lo podrá hacer. Consulta al doctor Abozo. En el acusatorio, más que el juez, ¿no sería el fiscal el que debiera en la audiencia fundamentar por qué las anteriores medidas coercitivas no serían idóneas para cautelar el proceso y sí la prisión preventiva, y la defensa oponerse con sus fundamentos? Así el juez en el sistema pueda discernir entre esas posiciones contrarias. Si el juez tuviera que justificar sus decisiones en aquellos términos, ¿no sería inmiscuirse en el rol de la fiscalía? Sí, ahí la estoy leyendo, Guillermo, en el chat, digamos. Claro, uno lo que tiene que entender es que los códigos procesales modernos vienen a recoger lo que ya la Constitución venía diciendo de 1853, 1860, que se aplicó en todo el territorio de la Nación, en cuanto a la imparcialidad del juez, ¿no? Hemos admitido durante casi más de un siglo y medio, ¿no?, la aplicación de un sistema inquisitivo, sobre todo, donde el juez podía adoptar, era omnímodo en la posibilidad de adoptar cualquier tipo de medida, y el fiscal aparecía como una suerte de rémora o alguien que acompañaba efectivamente, pero era el juez el que llevaba allanamientos, indagaba, etc. Este modelo está perimido, este modelo nunca fue compatible con la Constitución Nacional, con lo cual por ese motivo se producen todas estas reformas, y eso apunta justamente que el 18, en cuanto al tema de los roles que tiene cada uno, ¿no?, el juez y el fiscal. El juez, si bien tiene que actuar bajo impulso fiscal, es el fiscal el que tiene que solicitar la prisión preventiva y tiene que fundamentar por qué. Obviamente que el juez tiene que decir cuándo se aplica o cuándo no se aplica, o si ese pedido es fundado, está debidamente motivado, en prueba, está fundamentado en derecho, o en definitiva, si es meramente una aplicación arbitraria, un pedido arbitrario. Y sumándome a lo que dijo recién el doctor Altamirano, ¿no?, este tema que suele darse, sobre todo estas circunstancias se dan, me animo a decir, yo soy defensor de cámara, pero estoy en la defensa pública desde hace prácticamente 18, 19 años ya,
Muchas veces estos tipos de arreglos entre fiscal se dan con abogados particulares, donde ante la imposibilidad capaz de llevar el juicio, etcétera, acuerdan el tema de la prisión preventiva. Pero en ese caso, vos fijate, para el Dulio Artaza, ahí el juez claramente, frente al pedido de las partes, no es vinculante el pedido de las partes. El juez puede decir claramente que es improcedente mantener la prisión preventiva, sobre todo cuando la prueba está rendida y estamos en las vísperas, digamos, del juicio oral. Que por la cuestión de la pandemia, por circunstancias extraordinarias, no se pueda llevar a cabo, no tiene por qué pagar con su libertad la persona del acusado. Entonces, aún en contra del fiscal y de la propia defensa, el juez, a mi juicio, podría decir que debe cesar la prisión preventiva porque han desaparecido los motivos por los cuales se había dictado, ya sea porque el fiscal estaba investigando y necesitaba, digamos, producir más pruebas, etcétera. Pero incluso en esos casos yo entiendo que cualquier pedido de fiscal basado en la mera realización probatoria es insuficiente para mantener la prisión preventiva. Eso es un ejercicio propio de la actividad que no puede ser utilizado en contra del imputado. Perfecto, doctor. Roberto pregunta, doctores, en nuestro Código Procesal Penal de Tucumán, ¿el querellante en los delitos de acción pública es querellante adhesivo o es autónomo? Sergio, si querés. ¿Me repetí la pregunta, por favor? El querellante, si es autónomo en el Código Procesal Penal de Tucumán. Si sí, puede dejar de manera autónoma, porque si bien es accesoria, pero en caso de que el fiscal tiene la posibilidad de continuar con el proceso, ¿no? En caso de que el fiscal desistiera de continuarlo. Bien. ¿Cómo es el control de los medios electrónicos? Consulta Romina. Entiendo que se refiere al aspecto técnico del control. Sí, la dirección de patronato es la que nosotros cuando disponemos, ellos son los que te dan la factibilidad, porque debe tener línea telefónica, en fin, ellos hacen un estudio técnico de si es factible en el lugar donde va a ser dispuesto el arresto domiciliario, que tengan la pulsera. Hay dos tipos de pulseras, una que marcan una determinada línea por la cual puede desplazarse, por ejemplo, si el imputado tiene que trabajar, entonces tiene un lugar donde puede hacer el recorrido a su trabajo, y otras que marcan perimetralmente dentro de qué espacio puede moverse. Pero eso lo hace el departamento técnico del patronato, informa si es factible y se aplica, es un procedimiento rápido dentro de todo, y se coloca la pulsera, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que ellos tienen el control? Cuando, por ejemplo, una persona viola la medida, el espacio donde puede desplazarse, a ellos le suena alguna especie de alarma y se comunican ya con el fiscal, que está de turno, y se procede como cualquier otro delito, ¿no? Bien. En la discusión sobre la prisión preventiva, ¿qué rol creen ustedes que juega el común de la gente, la sociedad en general, que ve en el delito un daño no solo particular, sino a la seguridad pública y que hoy pide justamente que la justicia no sea un espejo de la puerta giratoria? Sociedad que hoy en Tucumán hace justicia por mano propia ante la sensación... Me corta la pantalla. Ante la sensación de que la justicia no da respuestas efectivas. ¿Debiera ser escuchada la opinión pública en casos concretos para la resolución de la prisión preventiva, más allá de la representación indirecta del Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo podría darse ese mecanismo? Bueno, a ver, no está previsto, y a mi juicio no debería estar previsto ningún tipo de participación popular o ciudadana en un proceso penal pidiendo la imposición de una pena. Para eso está el rol del fiscal, y a la víctima se le concede la posibilidad de ser querellante, o incluso, si carece de capacidad económica, hoy en día, por lo menos a nivel nacional, está la posibilidad de ser asistida por un defensor oficial de la víctima. Pero nunca ha sido bueno, digamos, la justicia popular, y si no, remontémonos al origen de la Ilustración y la guillotina. Y yo solamente para agregar, yo creo que
Bueno, coincido totalmente, no debe tener ninguna injerencia en la decisión del juez. De hecho, que la decisión del juez es una decisión, siempre una decisión difícil. Hay pretensiones en permanente tensión, pero bueno, ese es el rol del juez. Siempre estamos expuestos, la decisión no deja conforme a todo el mundo, cuando uno concede una prisión preventiva o cuando no la concede. Siempre hay un sector que está en contra de esa decisión. Pero bueno, nosotros no debemos dejarnos influenciar por ello, debemos resolver conforme a derecho y sí, al menos en la práctica que permanente, además de que así lo exige toda la legislación, escuchamos a la víctima, siempre se escucha a la víctima. Es real lo que dice el doctor en las cuestiones de género, es un tema difícil. Una de las preguntas que alguien hacía se refería en los casos en que no será procedente la prisión preventiva y el código refiere situaciones en las que no se espera que una pena, que hubiera en el caso de condena una pena de cumplimiento efectivo. Y a veces el pedido de no dictar la prisión preventiva se basa solamente en eso por parte de la defensa y creo que hay determinadas cuestiones donde si bien la expectativa de pena, por ejemplo, ante una desobediencia judicial de una persona sin antecedentes, no sea una prisión efectiva, pero si falla las medidas previas que nos otorga el código, como por ejemplo la prohibición de acercamiento, si eso no da solución a ese problema, no queda otra que el dictado de una medida de coerción de mayor intensidad como es la prisión preventiva. Y es decir, que esto debe analizarse en conjunto, no de manera aislada, simplemente diciendo, no, la prisión preventiva no puede ser otorgada porque en caso de que esta persona sea condenada no va a tener una pena de cumplimiento efectivo. Creo que esto debe ser tomado en el contexto general de todas las otras normas que tiene el código cuando trata el entorpecimiento y el peligro de fuga, ¿no? En conjunto. Y a eso sumo lo que dijo el doctor Altamirano, que no hay que perder de vista la injerencia política en el manejo de la administración de justicia, ¿no? Ya se ha hecho habitual que algunos políticos pidan juicio político justamente a los jueces por la manera o la forma de resolver. Y eso claramente en un sistema republicano donde hay divisiones de poderes es algo que es inadmisible. Muy bien. Para el doctor Altamirano, pregunta Ezequiel, en relación a la intervención de la víctima en el juicio abreviado, en el caso de que esté constituida en querellante, ¿tiene que ser parte en la confección del acuerdo como requisito de admisibilidad o puede el Ministerio Público Fiscal acordar con la defensa como en el sistema anterior? No tiene intervención la querella. Sí, ¿cuál es la práctica habitual? Nosotros, muchos de las audiencias de control de acusación finalizan con un acuerdo de juicio abreviado, ¿no? Esto quiero destacar, que son muy pocas. Yo debo haber tenido ya 42 aproximadamente audiencias de control de acusación, de las cuales 7 u 8, no más, han superado esta etapa con el dictado del auto de apertura para ir a un juicio oral. Todas las demás terminan con la aplicación de alguna de las salidas alternativas o con la de el juicio abreviado por acuerdo pleno, generalmente. Sí, intervienen en la audiencia todas las partes, pero no es determinante lo que diga la querella. Si bien es escuchada la víctima, pero el acuerdo se da, el código expresamente prevé el reconocimiento primero del imputado, la decisión de aceptar someterse al procedimiento de juicio abreviado, el reconocimiento liso y llano, circunstanciado del hecho que se le impute y del grado de participación, y secundario, ni siquiera hace referencia en cuanto al monto de la pena, sino que el código le exige esa aceptación al imputado. De hecho, que la audiencia se desarrolla de una manera muy proactiva por parte del juez, porque se produce este diálogo para realmente confirmar de que el imputado comprende de qué se trata esto de juicio abreviado, de que no sucede lo que señalaba el doctor, que a veces es una
es lo que ven como la salida menos mala y van al acuerdo de abreviado presionado. Pero yo creo que el Centro Judicial de Concepción está trabajando muy bien en lo que tiene que ver con los acuerdos de juicio abreviado. Es una práctica que se está utilizando muchísimo. Pero, contestando la pregunta, no es la intervención de la querella, no está prevista, menos como determinante. Sí es escuchada en todas las audiencias, ¿no? Gracias, Sergio. Diego pregunta, a tenor del artículo 237 del nuevo código, en procedencia de la prisión preventiva, no procederá la prisión preventiva en los siguientes casos, y se nombran una serie de supuestos, dice. Consulta, ante la existencia de este nuevo artículo, ¿los jueces debieran declarar la inaplicabilidad de la ley y luego, si así lo entienden, recién disponer la prisión preventiva? Normalmente lo que se invoca es la interpretación orgánica de todo el Código Procesal para disponer la prisión preventiva, pero entiendo que la disposición es clara respecto de los supuestos en donde la misma es improcedente. Sí, no sé si querés agregar algo, Gustavo, pero es lo que mi opinión, es lo que yo había dicho. Sí, habla, Sergio, habla. Sí, simplemente el ejemplo que había dado, yo creo que di la respuesta porque había leído esa pregunta. A mi juicio debe ser analizada con el contexto en general, porque volvamos al ejemplo. Un caso de desobediencia judicial, una persona que tiene prohibición de acercamiento y sigue acosando a la víctima, y qué otra medida se puede dictar si la prohibición de acercamiento no es efectiva. Y estamos hablando de un caso que a lo mejor no tiene como expectativa de pena una prisión de cumplimiento efectivo. Entonces creo yo que debe ser analizado en el contexto de toda la normativa relacionada con la prisión preventiva, ¿no? Sí, agregando a lo que vos decís, Sergio, lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muchas veces que el juez adopta una medida de no acercamiento y frente a la desobediencia de este sujeto, en lugar de instruirse un proceso por desobediencia, se aplica la prisión preventiva como pena, digamos, ¿me explico? En lugar de decir, bueno, desobedeció a la orden judicial, que intervenga otro juez para analizar. Sobre todo esto se da mucho en los casos de los jueces civiles, porque hay una discusión en el tema de la ley de violencia familiar, etcétera, que esto nació, ¿no?, que la jurisdicción era civil, ¿no?, que lo aplicaban los jueces civiles. Pero ahora los jueces penales están aplicando la 24417, directamente ellos. Entonces, frente a la desobediencia, en lugar del apercibimiento sería la prisión preventiva, en lugar de decir, bueno, no, que se investigue el tema de la desobediencia a la orden judicial. En definitiva, se lo termina condenando, por ejemplo, por amenazas, lesiones agravadas, etcétera, pero no en un concurso ideal por la desobediencia en sí, sino que la orden judicial aparece como una medida de coerción y el incumplimiento de esa orden judicial aparece claramente, habilita o sanciona la aplicación de la prisión preventiva. Pero bueno, en violencia de género esto es muy frecuente, ¿no? Como dice Altamirano, el doctor Altamirano, muchas veces se presentan casos de autores refractarios a cualquier tipo de medida de coerción, ¿no?, que tiende a asegurar la integridad de la víctima, y obviamente que la víctima tiene ese derecho a la integridad, pero también el Estado tiene sus medios. No podemos, digamos, no poner recursos del Estado para proteger a la víctima y en su lugar aplicar de manera extensiva la prisión preventiva. Perfecto. Analía pregunta, respecto de los riesgos procesales, si antes, durante la investigación, existía riesgo de fuga, cuando es inminente la realización del debate oral donde existe probabilidad de condena efectiva, ¿ese riesgo no es mayor? No, a mi juicio no es probabilístico. Estamos hablando ni siquiera probabilístico, porque si uno tuviera ciencia cierta el grado de reincidencia que puede llegar a tener, etcétera, pero si una persona, supongamos una persona que en el anterior proceso no se ha profugado, que ha estado de derecho, que ha tenido domicilio, que se ha presentado y ha sido condenado, y durante el proceso, digamos, también cumple con todas las medidas, se presenta cada 15 días al juzgado de la fiscalía, dependiendo del alcance de la medida de coerción, etcétera. ¿Por qué motivo? Yo pienso que a medida que nos acercamos al juicio desaparecen, digamos, los fundamentos para aplicar una medida de coerción. La persona tiene que ir libre, digamos, como también estoy en contra de la persona que va libre a la audiencia de juicio, se lo condena y se aplica la prisión preventiva una vez
que es condenado volvemos al mismo artilugio, al mismo uso de la prisión preventiva. Sí, en nuestro código, de hecho, lo que se pretende, a ver, el entorpecimiento de la investigación desaparece en el momento en que, como argumento, en el momento en que se cierra la investigación. Con el auto de apertura ya no hay investigación desde el momento en que el fiscal solicita la apertura a juicio. Entonces, el riesgo posible del peligro de fuga, ustedes fíjense que nuestro código expresamente lo que hace que le quita la competencia al juez de la etapa intermedia, que en nuestro sistema, conforme se ha organizado, el mismo juez que dicta la prisión preventiva es el que interviene en el control de acusación. Pero una vez que comienza el debate, le quita la competencia la ley y dispone que ya es el tribunal. Y yo entiendo que esto es lo lógico, porque lo que le interesa al tribunal ya es la presencia del imputado. Entonces, la necesidad de dictar alguna medida de coerción para poder aplicar la ley, es decir, para poder llevar adelante el juicio, es competencia del tribunal de juicio. Y dependerá de las circunstancias particulares de cada caso que el tribunal dicte o no alguna medida de coerción tendiente a eso, a que se pueda aplicar la ley en el caso concreto, ¿no? Que esté el imputado en el juicio. Pero ya los jueces que hemos venido siguiendo, nuestro código tiene establecido que los jueces que vamos hasta el control de acusación no intervenimos en el debate. Es decir, en todas aquellas causas que yo llevé desde el inicio, desde la formulación de cargo, yo llego hasta el control de acusación. Y ya no puedo ser un juez sorteado para el debate. Yo voy a intervenir en el debate en las causas que han llevado la etapa intermedia y la etapa preparatoria otros jueces del mismo colegio. Entonces será el tribunal quien decidirá en definitiva, conforme el código expresamente establece esa competencia, ¿no? Bien. ¿Qué opinan del Instituto del Juicio Abreviado? ¿Es una forma de descongestionar el sistema? ¿Para qué tipos de casos sería beneficioso? Bueno, yo creo que ya cuando en mi exposición dije que para mí era inconstitucional, porque justamente el juicio abreviado no lo podemos utilizar con fines instrumentales, es decir, para evitar la burocracia o la sobresaturación de causas en los tribunales, recurrir al juicio abreviado. En la provincia de Buenos Aires esto ha sido una constante, por ejemplo. Y el problema fundamental es que muchas veces la persona que sufre la prisión preventiva y llega a esa instancia, y ofrecerle el juicio abreviado parece una solución mágica de que pueda llegar a recuperar su libertad, pero el 18 es claro, a mi juicio, que una persona para ser condenada tiene que haber un juicio previo. Entonces, por un lado estamos con códigos procesales inspirados en modelos acusatorios y después incluimos prácticas inquisitorias que justamente anulan el debate oral. La parte más importante del juicio es justamente el juicio oral y público. Entonces construimos todo códigos procesales que reconocen derechos judiciales, que le adjudican al juez la función de imparcialidad propia como lo establece la Constitución, y después creamos la posibilidad de que todo eso quede en la nada a través del juicio abreviado, porque la pregunta que yo siempre hago es cómo puede ser un juez que no ha escuchado a los testigos, que no hay mediación, que no puede controlar la prueba, etcétera, pueda condenar a una persona por el solo hecho que él reconozca el hecho. Entonces, si bien uno no puede negar que tiene ciertas cuestiones prácticas, me parece que se queda solamente en lo práctico. Entonces, lo que uno debería hacer es, bueno, mire, designe más jueces, más fiscales, etcétera, aplique los medios siempre, siempre el Poder Judicial dentro de los tres poderes es el hermano menor y el más pobre. Entonces, es una cuestión de inversión. En lugar de sacrificar la libertad de las personas imputadas, que esto nos puede alcanzar a nosotros, porque uno cuando piensa en esto siempre piensa en un tercero y no se identifica con esa persona, pero tenemos que pensar como si fuéramos nosotros. ¿Qué nos pasaría a nosotros si tendríamos que ir, sufrir una prisión preventiva que es desproporcional, indebida, etcétera, y después encima nos ofrecen un juicio abreviado para saldar o compensar ese tiempo de prisión preventiva que claramente era innecesario? Sí, yo en mi caso, conforme a la lógica de este sistema acusatorio adversarial, no estoy del lado, conozco la discusión que hay respecto a la constitucionalidad o no del juicio abreviado. Yo en mi caso no estoy del lado de la inconstitucionalidad, entiendo que
es necesario, por eso la actividad del juez en el juicio acusatorio, el acuerdo abreviado, es fundamental, sobre todo porque el código exige de que la evidencia colectada hasta ese momento pueda permitirle al juez resolver en favor del acuerdo. Yo he rechazado muchos acuerdos, algunos, la mayoría los he aceptado, pero la función del juez es precisamente esa, juez de control. Y en la conversación con el imputado, uno a veces se da cuenta de que él es el que quiere, y debemos escucharlo, él no quiere ir a juicio porque la prueba es contundente en su contra y quiere terminar y quiere empezar con el cómputo mañana mismo, y a veces no solamente se ha presentado casos de que están con prisión preventiva, me ha tocado casos que están en libertad y vienen con el acuerdo abreviado a cumplir condenas efectivas. Entonces, yo creo que independientemente que la consecuencia sea que descongestiona el sistema y que produce la solución del conflicto, es necesario un control riguroso sobre la prueba para verificar que realmente el acuerdo haya sido una decisión del imputado, libre, que es consciente, que sabe lo que significa el procedimiento abreviado, y sobre todo porque las exigencias que el código tiene respecto a la sentencia no es que el juez dice, bueno, resuelvo homologar el acuerdo. El juez tiene que hacer una sentencia tan completa como la sentencia del debate oral, donde debe valorar cada uno de los elementos que ha colectado el Ministerio Público Fiscal para poder fundar la acusación, porque si no tiene cómo sostener la acusación, el abreviado, de hecho, no podría ser aprobado, ¿no? Pero soy consciente, sé que hay una gran discusión respecto a la constitucionalidad o no del juicio abreviado. Bien, gracias. Antes de continuar con las preguntas, están expresando reiteradamente en el chat que tienen inconvenientes para llenar el formulario de asistencia. Por favor, copien el link y lo pegan directamente en el navegador que estén utilizando y de esa manera van a poder acceder. ¿Sí? Gracias. Analía pregunta, ¿las medidas cautelares, tales como la prisión preventiva en materia de violencia de género, terminan superando en muchos casos el plazo de la condena misma, con un delito cuyo máximo es de 2 años, como ser las lesiones leves calificadas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pero lo que pasa es que en esos casos la prisión preventiva debería cesar automáticamente. Primero, es a veces un poco difícil pensar que un proceso penal donde solamente hay amenazas o lesiones, un hecho simple, pueda demandar 2 años, teniendo en cuenta lo que el doctor Altamirano explicó magistralmente, de cuál es la experiencia o la praxis forense en la aplicación del nuevo Código Procesal de la provincia penal de la provincia de Tucumán, ¿no? Es decir, la celeridad en cuanto a la resolución del caso. Pero si esto sucediera, esto ya estaba previsto, el hecho de que supere, esto ya estaba previsto en las normas procesales, si supera el plazo máximo de aplicación de la pena, expectativa de penas, es la prisión preventiva. Sí, como yo lo decía, en nuestro caso no se da eso porque es mucho más corto el término. De hecho, muchos fiscales, a pesar de que tienen 6 meses de plazo de investigación, cuando en la primera audiencia de formulación de cargo, ellos mismos piden un plazo de duración de la investigación, lo acotan a 3 meses, 4 meses. Y una vez que se produce el control de acusación, si se dicta el auto de apertura para que el legajo pase a juicio, ya depende de la Oficina de Gestión de Audiencias. En estos momentos nos encontramos un poco trabados por la pandemia, porque hay una gran discusión respecto a la violación de derechos que se pretende por parte de mucha discusión si el debate se llevaría de manera virtual. Entonces eso no nos está permitiendo avanzar, ¿sí? Pero en situaciones normales no hay posibilidad de que la prisión preventiva exceda lo de la posible condena, al menos en este sistema como están funcionando y con los plazos que tenemos muy acotados. Sí, sumando a lo que dice el doctor Altamirano, en la ciudad de Buenos Aires, los juicios están empezando a llevar, por los problemas obviamente técnicos, etcétera. Algunos juicios se están realizando, no muchos, pero se están realizando. Y lo que es segunda instancia, nosotros tenemos solamente previsto el principio de oralidad e inmediatez en los casos de sentencias definitivas. Hemos tenido audiencias a través de Zoom, solamente se tiene que, si se puede conectar el imputado o el acusado,
obviamente que es necesario, pero si no, se han llevado adelante con los 3 jueces de Cámara, el fiscal de Cámara y el defensor de Cámara. Pero claramente que no podemos justificar la extensión de la prisión preventiva en falta de inversión o de tecnología por parte del Poder Judicial. En esos casos entiendo yo que con los debidos, sobre todo ahora que se ha, en cierta medida, este aislamiento ha quedado rebajado a una suerte de control de distancia, uno podría llevar a cabo los juicios penales, ¿no? Obviamente con los resguardos necesarios para la integridad de todos. Perfecto. En el nuevo sistema acusatorio, en las audiencias donde se dicta prisión preventiva, ¿el juez debe apreciar y valorar la prueba que las partes mencionan? ¿Cómo fue allí el hecho de que el juez no tenga contacto directo con la prueba, sino mediada por las partes? ¿No se pierde seguridad en la valoración probatoria? Lo que pasa es que depende del juego de las partes, como bien lo dice, un sistema acusatorio adversarial. Rige el principio de la buena fe procesal, como primera medida. No me ha sucedido que la discusión se plantee sobre eso que dice el fiscal no es cierto. Los fiscales cumplen con el decreto de apertura, es decir, nuestro código prevé que para formular cargos, primero debe haber emitido el fiscal el decreto de apertura y haberlo notificado a las personas del imputado. Es decir, que el imputado sabe con anticipación que está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal. Inmediatamente se produce seguidamente la audiencia de formulación de cargos, donde se discute generalmente la prisión preventiva. Y la discusión es más bien técnica, en base... No hay una discusión sobre la evidencia que tiene el Ministerio Público Fiscal, como por ejemplo, cuando fue la policía al domicilio a notificarlo, se dio la fuga, fue habido en la provincia de Córdoba. No hay discusión sobre eso. Hay discusión sobre si se dan los presupuestos o no para que se dicte la prisión preventiva. Y de hecho, es muy poco lo que vemos nosotros más que lo que escuchamos, ¿no? Si alguien no contradice la versión del fiscal, nosotros, como vos o alguien lo preguntaba, la función del juez no es investigar. No, y aparte, Sergio, es el fiscal el que tiene el deber de probar, ¿no? Si el fiscal no prueba debidamente su caso, el juez tampoco tiene que fallar. En este caso, rechazando la prisión preventiva. No es que está el juez obligado. Por eso decíamos, si bien los roles están bien delimitados hoy en día, es el fiscal el que tiene la carga. Es el fiscal el que tiene que fundamentar por qué motivo él necesita la prisión preventiva y cuáles son los fines del proceso que él quiere asegurar en ese caso concreto. Si no lo puede asegurar o es inmotivado, no es suficiente, ahí directamente se rechaza la prisión preventiva. Totalmente de acuerdo, sí. Doctor Altamirano, hago una preguntita, la hago de manera verbal para no estar escribiendo. Hay una consecuencia que se venía dando en delitos graves, llámese abuso u homicidio, que directamente el Ministerio Público Fiscal hace referencia a la pena en abstracto, peligro de fuga, entorpecimiento. Muchas veces pasa eso, la defensa trata de alguna manera de desvirtuar y que acrediten que no únicamente se basen en eso, inclusive hay jurisprudencia que establece que no se puede solamente invocar eso. Con respecto a eso, si podría dar su opinión, doctor, con respecto a la experiencia. Claramente, yo creo, doctor, que eso ha ido cambiando muchísimo. Yo, en el ejercicio de la profesión, siempre renegaba de eso, renegaba de que sostenía, incluso se sostenía que el juez de instrucción era una especie de escribano del fiscal que hacía lugar a todos los pedidos de prisión preventiva. Esa era la sensación que teníamos en el ejercicio de la profesión con el sistema anterior. Porque sobre todo no se podía dar esta discusión. Hoy es muy difícil que eso pase sin fundamento porque se discute en audiencia y son las partes las que deben darle esa información. Yo por eso lo señalé en un principio, he notado que cada vez es mayor el nivel de discusión. Han ido mejorando muchísimo
los planteos de la defensa como los planteos de la fiscalía, y se generan debates muy interesantes y no siempre se dicta la prisión preventiva. No basta una siempre retórica de que se da el peligro de fuga, el entorpecimiento, debe acreditar que efectivamente eso se da. Y las posiciones de la defensa son cada vez más firmes. Tal vez no se da lo que decía el doctor, que yo estoy de acuerdo con alguien que preguntó de que sea la defensa la que proponga la aplicación de alguna de las otras salidas, medidas de coerción que tiene el código antes de llegar a la prisión preventiva. No he visto que se discuta sobre eso. Directamente van a discutir sobre la prisión preventiva, cuando tal vez deberían llevar la discusión a por qué no una pulsera, por ejemplo. Yo calculo que la defensa debería ir preparada a esa audiencia para todas esas alternativas y no decir, no discutir en esa audiencia solamente sobre la prisión preventiva, sino discutir sobre la posibilidad de la pulsera, demostrando que es posible la pulsera, teniendo un buen trabajo, porque no nos olvidemos que hoy la defensa lleva un legajo de investigación, si lo quiere hacer, igual que, y sobre todo la defensa pública, con muchos recursos, entonces puede ir preparada diciendo acá, en este domicilio, tengo el informe del patronato, aquí hay todas las posibilidades de que funcione la pulsera, porque están las condiciones técnicas. Entonces, todo eso va poniendo la discusión cada vez más difícil, la decisión sobre todo, porque el fiscal debe contestar eso. Como recién decía el doctor Gustavo, ustedes han visto en las audiencias que el fiscal no puede argumentar solamente necesito 6 meses de prisión preventiva. La pregunta que surge es ¿para qué tanto tiempo? Y tiene que acreditarlo. Al menos yo, la mayoría de las prisiones preventivas, salvo cuestiones que han sido muy indispensables, han sido por poco tiempo, días. Y me ha generado esta impresión de que me convierto en juez de única instancia, porque cuando se impugnan las medidas hasta que se realiza todo el procedimiento escrito, ya pasó el tiempo que tenía el dictado de la prisión preventiva. Sí, lo que me sumo a vos, Sergio, pero hay que estar muy atento porque, por ejemplo, los fiscales cuando investigan delitos de distribución de imágenes pornográficas, es habitual que cuando realizan las primeras tareas de investigación, me refiero al allanamiento y al secuestro de dispositivos electrónicos, encuentren un sinnúmero de archivos de imágenes. Entonces, esto ya es, les diría, prácticamente es una ley no escrita, ¿no? Los fiscales solicitan la prisión preventiva, pese a que la expectativa de pena es de solamente 6 años para el 128, diciendo que hay mucho material acumulado y que el gabinete o la oficina de la policía, en este caso de cibercriminalidad, no tiene el tiempo necesario como para poder analizar todos esos documentos. Increíblemente, los jueces otorgan o prorrogan prisiones preventivas basados solamente en este argumento, lo cual es claramente falaz porque, por un lado, la distribución de imágenes pornográficas no exige una cantidad determinada, ni tampoco el tipo penal se agrava por la cantidad del material distribuido o difundido, o en caso de autotenencia para comercialización, para distribución o incluso para la tenencia para autoconsumo. Entonces, muchas veces los fiscales lo que deben hacer ahí es elegir un grupo, digamos, de archivos como para poder llevar a juicio, pero no indagar todo. Entonces, los fiscales se prorroga la prisión preventiva en ese delito en particular por meses, tratando de investigar incluso si puede identificar a la víctima del abuso sexual, cuando en muchos casos ni siquiera los fiscales tienen competencia respecto a esos delitos más graves de abuso sexual o agresiones sexuales. Entonces, la defensa, como bien aclara el doctor Altamirano en su experiencia, tiene que estar muy, digamos, no esperar que el fiscal pida la prisión preventiva y, digamos, pivotear su defensa en torno al rechazo de la prisión preventiva, sino que tiene que ofrecer, de acuerdo a lo que dice 235, etcétera, del Código Procesal Penal de Tucumán, como en otros códigos procesales, es decir, que justamente la medida en estos casos, cuando son penas menores son, digamos, conflictos intersubjetivos con una pena en expectativa menor y no hay riesgos procesales claros, pedir de la caución juratoria, la simple o la caución real, o cualquiera de las otras medidas alternativas que son menos graves que la aplicación de la prisión preventiva. Doctor Puig, si me permite una pregunta, por favor. Sí, cómo no. Primero, buenas tardes. Disculpen que no me funciona la cámara. Sé lo incómodo que es hablar con alguien al que no se ve. Agradecer a los expositores. Lo mío es simple y sencillo. Este sistema, recién el doctor Altamirano lo dijo, produce un desequilibrio entre la defensa pública y la defensa particular.
Ya nosotros lo veníamos viendo cuando se ha creado el Ministerio Popular y de la Defensa, cómo ya se ha dejado de requerir los servicios del abogado particular. Me gustaría que los expositores den su opinión respecto a esto y si ellos creen que va a desaparecer en el futuro la defensa particular. Muchas gracias. Sergio. Sí, yo no creo, yo sí soy consciente de ese conflicto, de esa desventaja, pero creo que no pienso de ninguna manera que va a desaparecer. Creo que la defensa particular también está trabajando a muy buen nivel, solo que los recursos con los que debe contar tal vez sea lo más difícil. Creo que tiene convenios con el Ministerio Público de la Defensa para utilizar ciertos recursos. Creo que debe haber una tarea importante del Colegio de Abogados para conseguir que en la práctica, en los hechos, se pueda dar esa posibilidad de igualdad. Yo me acuerdo cuando comenzó el sistema, antes de que comience el sistema en Tucumán, yo tengo amigos en Rosario, que ejercían la profesión y me decían de que cuando una persona caía privada de libertad o con alguna causa, era una pelea, tenían que urgente tratar de ponerse en contacto con el futuro cliente, llamémosle, porque una vez que caían en manos de la defensa pública tenía muchos recursos y ellos veían como que esto los iba a perjudicar mucho en el ejercicio de la profesión. Hoy, después de varios años, yo hablo con ellos y la verdad no es así. Ellos también, lo que pasa es que exige más preparación. Yo muchas veces, ejerciendo la profesión, lograba tal vez una libertad con un escrito, ¿sí? Y a veces con muchos escritos de copiar y pegar. Hoy la discusión es cara a cara, en audiencia, y eso exige mucha preparación porque uno tiene que convencer, y además lo pone en aprieto el juez. Entonces yo estas cosas que le decía al doctor Arce, que espero que no las ponga en práctica conmigo, doctor, ¿no? Lo pone en un gran aprieto al juez, porque yo también debo tener la cara en ese momento para resolver el planteo que están haciendo tanto el fiscal como el defensor. No es lo mismo que en la soledad de un escrito, por eso yo me refería a esta situación del escribano. Sí creo que exige mucha preparación en lo que es la oralidad, pero creo que todos estamos en condiciones. Este es un sistema que es nuevo para todos. Yo a mis alumnos en la universidad siempre les digo, esta es la gran oportunidad para que todos podamos nivelarnos en cuanto al ejercicio, porque es nuevo no solamente para la defensa pública o para los abogados que recién se reciben, sino que también es nuevo para los jueces. Nosotros estamos comenzando con esto y la experiencia, si bien 1 año y medio, pero es poca. Yo desde ya no estoy diciendo, y esto que no se malinterprete, que este sistema es mejor que el anterior o no. Yo creo que el tiempo nos va a permitir dar una respuesta a ese interrogante. ¿Era mejor lo que teníamos antes, con más jueces, como alguien dijo, o es mejor este sistema de audiencia que tenemos ahora? No sé, tal vez el tiempo, mucho tiempo, nos permita evaluar eso y dar una respuesta más ajustada a lo que es la realidad. Pero sí creo que la defensa particular tiene una tarea muy difícil en el sentido de que debe prepararse mucho para esto. Sí, bueno, sumando a lo que dice el doctor Altamirano, yo, digamos, ya puedo ensayar o arriesgarme a un juicio positivo de este sistema. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del acusado, el acusado antes tenía que lidiar contra el fiscal y el juez, y ahora tiene que lidiar contra el fiscal solamente. Entonces ya desde ese punto de vista es algo positivo. Y en lo que es la experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claramente la defensa pública todavía no cuenta, por ejemplo, con los recursos que tienen los fiscales, porque específicamente la policía científica. En ese sentido, la defensa pública en Cava tiene serias limitaciones como para poder realizar incluso investigaciones paralelas o citar testigos, etc. Eso ha sido rechazado unánimemente de manera uniforme por los tribunales locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de eso, creo que hay que reconocer que el abogado particular, y no estamos hablando acá ni de conocimiento ni de profesionalidad, pero sí está en una suerte de capítulo diminutio frente a lo que son los funcionarios públicos, los defensores públicos, que sí cuentan, digamos, ya, por ejemplo, con un plantel de empleados que supera claramente de cualquier estudio. Y respecto si en el futuro el defensor particular va a desaparecer,
Bueno, eso depende, porque hoy en día estamos consumiendo acá el modelo chileno, ¿no? Veo que hay capacitadores chilenos, etcétera, que hablan de la oralidad, etcétera. Y cuando a mí me tocó participar de algún seminario, yo siempre preguntaba lo mismo, ¿no? Siempre ellos explicaban cómo tiene que presentar el caso del fiscal, el fiscal tiene que preguntar, cómo tiene que repreguntar, etc. Y cuando le pregunto, ¿y cuándo llega el tema de la defensa? Ah, no, el tema de la defensa no, porque en Chile nosotros no tenemos defensa pública, tenemos directamente, se asignan, como en los Estados Unidos, se asignan en algunos estados, no en todos, pero se asignan a estudios particulares, etcétera, y eso sí genera, a mi juicio, una pérdida del ejercicio material de la defensa, porque se deja esos casos a abogados recién recibidos, etcétera, que no tienen experiencia en juicio, y eso claramente va a desmedro de la defensa del acusado. Así que yo diría hoy que no arriesgaría a decir que el defensor particular vaya a desaparecer. Yo creo que la defensa pública hoy está sufriendo ciertos embates en cuanto a su necesidad, costo, etcétera. Pero bueno, por el otro lado, fíjense también que tenemos un poco este sistema alocado, este sistema de doble, este binomio de la defensa, que tenemos defensores que defienden y defensores que acusan en lugar de la víctima, ¿no? Defensor público de la víctima, que dependen del Ministerio Público de la Defensa. Entonces, esto es una cuestión que también se plantea, está claro que acá a la víctima se le quiere dar las mismas chances o oportunidades que tiene el acusado en cuanto a su posibilidad de participar en un juicio y la defensa, etcétera. En algún punto no están en la misma condición. La situación de vulnerabilidad de la víctima es clara, pero la situación del acusado, que tiene que soportar todo el peso, digamos, del aparato estatal en el hecho de imponerle una pena, y históricamente, si vuelvo a la ilustración, a lo que era el derecho penal liberal, la idea de las garantías judiciales como límite para el ius puniendi del Estado, claramente el acusado es el quien todas las constituciones y las convenciones han tenido en mira durante varios siglos. No significa esto que a la víctima no haya que reconocerla como se la reconoce, ni que haya que ponerla, obviamente, en un pedestal equiparando esta situación, digo. Pero siempre recordemos que el proceso penal, por un lado, tratamos de simplificarlo, va a la simplificación y a los acuerdos entre las partes con la justicia restaurativa, pero por el otro lado empezamos a sumar cada vez más participantes en el juicio. Entonces, imagínense una vista, donde el fiscal tiene que contestar una vista, la defensa tiene que contestar una vista, el asesor tutelar tiene que contestar otra vista, el defensor público de la víctima tiene que contestar una vista, y si hay algún querellante también. Entonces estamos prolongando cada vez más el proceso penal. Por un lado queremos simplificarlo, pero por el otro, digamos, le estamos haciendo agujeros al bote. Tal vez tenga un poco que ver la pregunta también, Gustavo, con, es cierto lo que dijo quien preguntó, hay ciertas ventajas que se pueden apreciar. El Ministerio de la Defensa Pública en Tucumán está muy bien organizado, cada vez uno nota que cada vez ha ido perfeccionando y sumando equipos, entonces ellos ya no dependen, como sí depende a lo mejor el defensor particular, de cierta prueba que se le dé el Ministerio Público, lo que esté en poder del juez como estaba antes, no, directamente vienen ya con su dictamen del psicólogo, del psiquiatra, y este principio de buena fe procesal, ¿sí?, no hace que la prueba del fiscal sea más importante, la evidencia, porque hasta la audiencia de control de acusación hablamos solo de evidencia, que la evidencia del fiscal sea mejor que la de la defensa, y la defensa tiene equipos técnicos muy valiosos, muy importantes, por supuesto, que necesitan de un importante presupuesto que tal vez un estudio jurídico privado no puede afrontarlo, y eso lo coloca en una situación de paridad a la defensa pública con el Ministerio Público Fiscal, y tal vez en desventaja, en principio, a la defensa particular. Creo que allí es donde debe haber un papel de protagonismo importante de los colegios de abogados, ¿no?, para tratar de ver el modo de equiparar eso, de que el defensor particular no se vea en esa situación de desventaja, que el propio imputado diga, no, a mí me conviene ir acá a la defensa pública. Es un tema serio, es un tema que debe encontrar una solución, tal vez con la intervención de los colegios. Sí, Sergio, una solución práctica, te digo que la están adoptando acá en Buenos Aires, es cuando se trata de un caso de varios imputados, un caso de codelincuencia, que haya abogados particulares, pero uno de los imputados sea defendido por un defensor oficial. Entonces vos de esa forma te asegurás, ¿no?, que más allá de la participación de los defensores privados,
tengas la posibilidad de contar con ese soporte que vos decís que es cierto, de ese soporte técnico que tienen las defensas públicas. Entonces, cuando hay un caso de no sé, 4, 5, 6 imputados, que el abogado también se asegure que uno de ellos, el que tenga, yo siempre por consejo, menor responsabilidad, sea asesorado por la defensa pública. Porque de esa forma el defensor va a actuar en consonancia y va a tratar de, digamos, y siempre va a ayudar, suma el aporte. Yo creo que siempre acá los aportes suman en esos casos, desde el punto, obviamente, de la perspectiva que yo tengo de la defensa, ¿no? Está claro eso. Seguro. Perdón, una pequeña cosita con el permiso del doctor Puig. Quizás yo no me expresé bien. Es evidente la disparidad de estructura, pero fíjense en ustedes que quienes ejercemos el derecho penal, acá no se ha hablado de la fuerza policial, que es muy importante en la actividad del fiscal, tanto como el defensor particular. Y ustedes se pueden figurar si un defensor particular va a ir a una comisaría y se lo va a atender, se le va a brindar la información y el conocimiento igual que agente del Ministerio Público Fiscal. Eso, por lo menos acá en Tucumán, es absolutamente imposible. Y hablo solo de la policía. Hay un montón de organismos que evidentemente por una cuestión, no sé si ideológica o de costumbre, tratan mejor, con más respeto y con más fidelidad a los miembros del Ministerio Público Fiscal. Sí, pero esas son costumbres que van a ir modificándose. Yo lo noto acá en el centro judicial porque, como le decía, en la audiencia todo esto sale a la luz. Usted lo plantea en la audiencia y hay que darle una solución, una respuesta. No puede existir esa diferencia, porque usted tiene derecho a llevar su propio legajo de investigación. Entonces, tiene que tener las garantías para que eso suceda. La práctica lo va mejorando mucho eso. Y sobre todo la capacitación, tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal brindan permanentemente capacitaciones a la fuerza policial. No nos olvidemos de que vienen de un sistema de muchos años que totalmente diferente, con otras costumbres, donde ellos sí, es lo que pedía el fiscal y lo que decía el fiscal. Bueno, la práctica va a lograr que eso cambie, pero por supuesto que con el tiempo, ¿no? No, y agregar algo, por lo menos de lo que es la experiencia de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los fiscales tienen un arma muy poderosa que es la discrecionalidad en el ejercicio de la acción pública, ¿no? La disponibilidad de la acción. Entonces los fiscales tienen que elegir con qué casos van a ir a juicio, qué casos son los que tienen que seleccionar. No rige más este principio de oficialidad. Y además también están alcanzados por algo muy importante que es el principio de legalidad. Acá no hay que entender más que el fiscal cumple solamente un rol de acusar, sino también cumple un rol de control de las medidas de prueba que son incorporadas. Porque muchas veces, y sobre todo si tenemos en cuenta el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tumbeiro, claramente se demostró que la policía armaba procedimientos en donde también se engañaba a los fiscales. Y los fiscales fueron un poco los que llevaron a cabo estas tareas de investigación y descubrieron este tipo de maniobras. Entonces, si bien en el sistema clásico uno piensa que el fiscal es el que tiene que acusar, los códigos procesales penales modernos establecen el principio de legalidad. O sea, el fiscal también es garante, tiene una posición de garante sobre la legalidad de la prueba y cómo se obtiene y cómo, digamos, se presenta en el juicio. Y ante cualquier tipo de violación a un derecho fundamental está obligado, no es facultativo, está obligado a denunciarlo. Muchísimas gracias. Yo tengo una consulta. Estamos en horario. Perdón. No sé si desean responder alguna pregunta más. Sí, a ver, Anabela, que se quedó ahí. Anabela. Perfecto. Sí, mi consulta era respecto de también lo que había manifestado el doctor Altamirano, respecto de la posibilidad que tiene la defensa en muchas situaciones de litigar la prisión preventiva con ir armando su estrategia defensiva conforme a los otros ítems que tiene en este caso el 235. ¿Sí? Muchas veces se ha planteado durante las audiencias, por ejemplo, ofrecer la figura del guardador como una alternativa, digamos, para que esté sometido al proceso, y por parte del Ministerio Público Fiscal hay un planteo respecto de esta figura y su imposibilidad de que sea un familiar, atento al 147, y dice que no están obligados a denunciar.
Entonces, conforme a ese artículo del código, imposibilitan que este garante pueda ser el familiar del imputado. Y bueno, yo quería saber qué opinión al respecto merecía. Gustavo, ¿querés contestarla? Sí, bueno, esa limitación, la interpretación del fiscal la entiendo perfectamente, digo, es coherente, pero la ley procesal, cuando habla de medida de coerción, y en el orden de preeminencia que establece el guardador, generalmente para que cumple bien con su control tiene que ser alguien cercano, un familiar. Y hay que ver en qué caso se aplica, ¿no? Sobre todo cuando hay el tema de drogadependencia, ¿no? Cuando comete el autor bajo influencia de drogadependencia, el tema de la asistencia de la familia, si viene como fiscal, uno podría decir que llegó a la drogadependencia por falla de los controles de la familia, de los allegados, etcétera, pero cierto es que en este sentido hay que ser un poco amplio en la interpretación y buscar la manera de, en el caso de autores que sufren de drogadependencia o dependencia del alcohol, etcétera, buscar medios alternativos y medidas terapéuticas, como de hecho lo establece la Corte Suprema de Justicia, ¿no? En Arriola, cuando estableció la inconstitucionalidad y la necesidad de aplicar, de cambiar la perspectiva de la víctima en el tráfico y considerarlo al consumidor no como un elemento, eslabón más de la cadena de tráfico, sino como una víctima. Sí, tal como lo dice el doctor Abozo, yo lo apliqué en 2 casos, me solicitaron, no hubo discusión y fue gente con problemas de adicción y siempre el guardador fue un pariente muy cercano. No tuve ese tipo de oposición de parte de la Fiscalía, ¿no? Doctor, si me permite una opinión al respecto, tuve una audiencia con un juez que está acá presente, el doctor Flores, donde él muy bien aplicó el criterio de tener a más de un responsable, eran en total 3 los referentes o cuidadores encargados de vigilar o controlar que la libertad del imputado se dé en buenas condiciones. Tenía como referente a un sobrino cercano, a un amigo y a un vecino, parientes no tan directos, pero eran más de un responsable. Y también pude presenciar otra audiencia donde fueron también responsables no tan solo la madre, sino también un vecino. Creo que se puede intercalar como para hacer más probable que sea aceptada, ¿no? Es mi pensamiento, como para evitar por ahí las oposiciones que están teniendo en San Miguel de Tucumán respecto de los familiares directos, madres o padres que no pueden o no están obligados a denunciar a su pariente. Esa es mi opinión, mi aporte. Por ahí le puede llegar a servir a algunos de los defensores que tengan algún planteo respecto del padre o la madre de ser guardadores o responsables. Pueden tener la opción de intercalar y ser más de 1 o 2. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Gustavo, muchas de las personas que están presentes, algunos yo los conozco, son personas que trabajan activamente en el Ministerio Público Fiscal, en la defensa como la doctora, como el doctor que preguntó recién, el doctor Arce también, son con un trajín diario de audiencias, ¿no? ¿Cuántas audiencias por día tienen, doctora, ustedes aproximadamente? Entre 3 y 4, y bueno, cuando estamos de turno pueden ser muchos más. Sí, al doctor es Roberto Flores, ¿al que te referís? Sí. Sí, yo lo conozco. Sí, el doctor Roberto Flores está justamente presente en esta conferencia. Muy buen juez. Sí, ahí quiero hacer una aclaración justamente porque la verdad que justamente el objeto del curso por ahí es la apreciación con respecto a la opinión de la víctima, y he tenido audiencias con el doctor Flores donde le da mucha participación a la víctima y se da justamente el objeto principal, que muchas veces tratar de buscar la satisfacción de lo que realmente quiere la víctima, y que no vayan a la audiencia sin saber de qué se trata, o por ahí son cuestiones formales que se van de la audiencia sin saber ni siquiera qué se trató. Entonces sí debo rescatar que la verdad que el doctor Flores trabaja mucho con las víctimas para que realmente se vayan sabiendo de qué se trató y a qué han ido a la audiencia. La verdad que eso
me parece muy bueno y más con las cuestiones de género, también que se trabaja mucho, donde las partes tienen un rol muy activo en cuanto al tema a tratarse. Así que la verdad que es muy bueno. Y quiero agregar, me sumo un poco, porque también esto hay que decirlo. Yo el año pasado estuve, gracias a Walter, que me invitó a un seminario, veo ahora, el grado de participación de todos los colegas, mayoritariamente tucumanos, es siempre muy, muy destacable. El nivel de las preguntas, sobre todo, me acuerdo del año pasado, el nivel de las preguntas, el compromiso que tienen es muy destacable. Así que bueno, esto hay que rescatarlo, ¿no? Porque siempre estamos hablando de un poco de las deficiencias que tiene la administración de justicia, etcétera, en general, y que hoy en día la percepción de la sociedad es muy mala de esa administración de justicia, que también es cierto, pero también rescatar, ¿no?, todas aquellas mujeres y hombres que participan diariamente en lo que es la construcción de un poder judicial cada vez más eficiente. Bueno, en la misma línea que el doctor Abozo, agradecerles a todos por la participación. Nos hemos excedido un poco de la hora fijada, pero creo que realmente ha valido la pena. Nuevamente, agradecerle a los presentes, al doctor Abozo, al doctor Altamirano, Walter, y nos vamos a estar encontrando nuevamente para continuar con la temática el próximo 16. Adelantamos que existe la posibilidad que el 16 se declare asueto por el, corríjame, es el día del magistrado, el 16, el día del empleado judicial. Del empleado judicial. Del empleado judicial. Existe esa posibilidad, hasta que no tengamos confirmación, la fecha del 16 se mantiene. Perfecto. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Walter, Muchas Sergio, gracias. muchas gracias. Guillermo, gracias a todos por la invitación. Gracias, gracias. Gracias a todos y todas. Gracias.